donde nos piden calcular el núcleo lo vamos a denotar de esta manera, n y la a pequeña que va a ser la matriz que estemos trabajando. Y la nulidad por lo general se marca así con una v pequeñita y entre paréntesis a, o simplemente le podemos escribir nulidad de a. De la matriz A, aquí tenemos esta matriz, tenemos una matriz que es de orden dos filas, ¿sí? Dos filas aquí por tres columnas, entonces de orden 2 por 3. Entonces veamos cómo es el cálculo del núcleo, pero para ello necesitamos primero mirar y tener muy claro la definición de núcleo y lo que es la nulidad. Entonces, como siempre en matemáticas, ya les había informado bastantes veces que las definiciones son supremamente importantes, así que veamos cuál es la definición de núcleo, ¿listo? Ok, entonces aquí tenemos la definición de núcleo de una matriz, la he extraído del libro de álgebra lineal de Grossman. De pronto en otro autor utilizará otras letras, otra nomenclatura, pero en esencia tiene que ser la misma, ¿listo? Que lo importante es que entendamos a qué se refiere esta definición. Entonces nos dice, bueno, sea A una matriz de orden m por n, así que puede ser rectangular, cuadrada, bueno, en fin. Vamos a denotar NA va a ser el núcleo, es el núcleo de la matriz A y va a ser de esta manera. Nos dice que es un conjunto de vectores que pertenece a Rn, o sea, acá sería en este caso, hace referencia a las columnas de la matriz que estemos trabajando, a esta de acá, porque es m por n. Bueno, serían vectores. ¿Y esos vectores de dónde van a salir? ¿De dónde los vamos a obtener? De este sistema de ecuaciones. Aquí tendríamos que multiplicar la matriz que nos entregan por el vector x, que es el que tenemos que encontrar, y igualado a 0, o sea que sería al vector 0, perdón, o sea que sería un sistema homogéneo y la idea es encontrar la solución de ese sistema homogéneo. Vamos a utilizar Gauss-Jordan nuevamente y al arrojarnos la solución, ese va a ser el núcleo. ¿Listo? Y bueno, ese sería, y la nulidad simplemente ya encontrado el núcleo sería la cantidad de vectores que pertenecen a ese núcleo, entonces va a ser la dimensión del núcleo, la cantidad pues, de vectores que nos den ahí, ¿listo? Entonces ahora con el ejemplo vamos a mirar cómo sería la aplicación de esa definición. Y adicionalmente a eso podemos afirmar que si el núcleo contiene solamente el vector 0, o sea, cuando nosotros solucionamos este sistema de ecuaciones, ¿sí? Este sistema de ecuaciones, y x, el vector x, nos da el vector 0, o sea, la solución trivial, entonces la nulidad va a ser 0 y pues el núcleo va a estar vacío, no va a tener vectores, ¿listo? Entonces vamos a decir que la nulidad es 0. Bueno, entonces ya con estas definiciones, recuerden que en matemáticas siempre es bueno tener claras las definiciones, hay que escribirlas bien, copiarlas muy bien del libro y comprenderlas, no pasarlas por alto. Y eso nos va a servir para marcar el camino para poder solucionar todos los ejercicios y bueno, las demostraciones también. Bueno, entonces veamos cómo quedaría nuestro ejercicio utilizando estas dos definiciones. Bueno, entonces aquí tenemos la primera parte. Entonces, según la definición, nosotros debemos encontrar para el núcleo, debemos encontrar este vector x y ingresado aquí en este sistema de ecuaciones. Hay que multiplicar la matriz por el vector y igualar al vector 0. Entonces aquí tenemos la matriz, tenemos el vector que sería x, y, z porque lo tomamos de Rn y la matriz es 2 por 3, o sea, sería 3, sería el R3, ¿sí? Y el vector nulo quedaría acá. Entonces, bien, eso lo hemos tomado aquí de la definición, ¿sí? El vector x que pertenece a Rn ingresado en este sistema de ecuaciones homogéneo, bien, ya que está igualado a 0. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es multiplicar esta matriz por este vector genérico. Reitero que lo que vamos es en busca de la solución de x, y, z que cumpla con esta ecuación, con este sistema de ecuaciones. Entonces, multiplicamos, entonces recordemos la multiplicación de matrices, 1 por x, luego sería más 2 por y y luego menos 1 por z. ¿Listo? Y así mismo con la otra fila. Y bueno, le igualamos al vector 0.
De aquí lo que podemos obtener es un sistema de ecuaciones donde toda esta componente de acá, esta es solo una componente, vamos a igualarla a cero y esta otra componente pues la vamos a igualar a cero. ¿Listo? Así que nos quedaría de esta forma, nos quedaría este sistema de ecuaciones y entonces lo que debemos hacer aquí es solucionar este sistema de ecuaciones. Vamos a utilizar Gauss-Jordan y al encontrar la solución del sistema de ecuaciones encontraríamos el vector o los vectores que pertenecen al núcleo. Bien. Bueno, entonces para la solución del sistema, recordemos aquí colocamos la matriz ampliada, solamente colocamos los coeficientes de las variables, entonces sería 1, 2, menos 1 aquí y 0. Listo, aquí tendríamos la matriz ampliada y empezamos a aplicar Gauss-Jordan. Vamos entonces, como aquí ya está el número 1, a este 2 lo vamos a convertir 0. Listo, entonces esa es la primera operación que vamos a hacer. Bueno, entonces tendríamos aquí la operación, la fila 2, le restamos dos veces la fila 1 y eso lo aplicamos todo a la fila 2 y nos daría esta matriz. Bien, aquí no vamos a profundizar mucho porque es un tema, lo de Gauss-Jordan es un tema que pues, se ve al principio del curso de álgebra lineal, así que se entiende que ya más o menos está claro. Pero igual, si se genera alguna duda con estos pasos o de dónde salen, puedes hacer tus consultas, me dejas un comentario o también por medio de las redes sociales. Recuerda que puedes hacer tus consultas por ahí. Abajo te dejo el enlace de esas redes sociales. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Ahora ya tenemos esta matriz y entonces vamos a volver este de aquí, este menos 5 lo vamos a volver 1 para que la diagonal principal nos quede en unos. ¿Listo? Así vamos utilizando Gauss-Jordan. Entonces en la fila 2 multiplicamos por menos un quinto y nos quedaría este resultado, esta matriz de acá. Bueno, ya tenemos en la diagonal principal unos. Ahora con este 1 vamos a convertir este de acá en 0. ¿Listo? Así que nos quedaría esta operación. A la fila 2 le restamos dos veces la fila 2 y eso lo aplicamos todo a la fila 1 y nos quedaría de esta forma. Bien. Ese sería el resultado y ahí ya no tendríamos que hacer más operaciones elementales, de ahí ya obtenemos la solución del sistema, entonces nos quedaría de esta forma. Acá en esta primera fila nos quedaría x más z igual a 0, acá nos quedaría y menos z igual a 0. Bien, de aquí despejamos x que nos quedaría menos z y luego despejamos y nos quedaría z. Y z va a ser igual a z, z se nos va a convertir en una variable libre. Listo, entonces eso también sale de que, bueno, tenemos aquí tres incógnitas, x, y, z, y tenemos dos ecuaciones. Tenemos estas dos ecuaciones de aquí que hemos obtenido. Así que sería 3 menos 2 nos daría 1, que sería la variable libre que se va a convertir en nuestro parámetro. Bien, bueno, entonces sigamos. Ok, entonces aquí tenemos variable libre y esta es la que vamos a hacer el parámetro z igual a t, lo puedes marcar con t, s, letras griegas, bueno, en fin. Y entonces aquí nos quedaría que x es igual a menos t, ya que x igual era a menos z, y nos va a quedar igual a t y z nos va a quedar igual a t. Bueno, al ser z variable libre, quiere decir que puede tomar cualquier valor, bien, o en últimas t. Puede ser cualquier número real y en esa medida que t tome cualquier número real va a depender el valor de x, de y y de z, ¿listo? Entonces, y ahí vamos produciendo, vamos generando todos esos vectores que son solución de ese sistema de ecuaciones que nos planteaba al inicio. O sea que la solución del sistema de ecuaciones es infinita, tiene infinitos vectores y eso lo vamos a traducir de la siguiente forma. Así que significa que aquí sería todo vector, ¿sí? X, Y, Z genérico, solución de ese sistema de ecuaciones que sería a por x igual a 0, se va a poder escribir de la siguiente forma, ¿sí? En forma de este vector. Solamente igualamos lo que tenemos acá. Luego de aquí extraemos la t como un factor común, o si podemos extraer este escalar, y nos quedaría entonces este vector numérico, menos 1, 1, 1. Esto significa que todo vector de ese espacio solución de nuestro sistema de ecuaciones
se puede escribir como esta combinación lineal pequeñita que solamente tiene un escalar, un parámetro y un vector, ¿listo? Entonces en la medida que nosotros le vamos dando valores a t, digamos que t valga 1, entonces vamos a obtener menos 1, 1, 1, porque al multiplicar t por cada uno de estos números, pues va a dar lo mismo. Y entonces menos 1, 1, 1 va a ser solución del sistema de ecuaciones, ¿listo? Que hemos trabajado. Digamos que t valga 2, entonces va a ser aquí menos 2, 2, 2. También va a ser solución del sistema de ecuaciones. Como podrán ver, hay infinitas soluciones y eso se interpreta como un espacio de solución al sistema de ecuaciones, el cual lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Entonces, como el ejercicio nos pedía el núcleo de esa matriz, luego pues hicimos la solución del sistema de ecuaciones, entonces el núcleo va a ser el espacio generado de este vector. Listo, todo lo que vaya generando este vector al multiplicarlo por un escalar nos va a obtener una solución a ese sistema de ecuaciones y ese va a ser el núcleo, el generado de este vector. Por lo tanto, la nulidad va a ser esa cantidad de vectores que hay ahí que van a generar ese espacio de solución. Entonces la nulidad de A va a ser la dimensión del núcleo y va a ser 1, que sería un vector que está aquí. ¿Listo? Y ahí ya quedaría nuestro ejercicio. Bien. Bueno, la idea es ahora hacer un ejercicio parecido. Te propongo que realices un ejercicio parecido para que practiques lo que acabamos de ver. O bueno, pues si se genera alguna duda, pues también para poder ayudarte en la solución de esas dudas que se generen. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, el ejercicio nos pide calcular el núcleo y la nulidad de esta matriz. Entonces es una matriz parecida, es una matriz nuevamente 2 por 3, de orden 2 por 3. Bien. Entonces, bueno, te invito a que lo realices, que le des pausa al video y ahora comparamos la solución. Te recuerdo que en la explicación anterior, si se generó alguna duda, puedes hacer tus consultas por medio de las redes sociales. Abajo te dejo el enlace de esas redes sociales. Por ahí varios estudiantes han estado usando esa herramienta y bueno, a veces se les puede colaborar con las preguntas que tienen sobre estos temas del curso de álgebra lineal y algunos otros temas de matemáticas. Bueno, entonces dale pausa y nos vemos en un momentico. Ok, bueno, entonces espero que hayas hecho la solución y a ver si se generaron dudas y vamos comparando lo que has hecho. Bueno, entonces tenemos aquí esta matriz, vamos a hallar el núcleo y la idea es solucionar el sistema que nos va a generar esta matriz. De una vez pasamos al sistema homogéneo, tendríamos la matriz y le igualamos a 0. Si te fijas en la explicación anterior, no es necesario hacer la multiplicación, o sea, ahí lo explicamos con la multiplicación para saber de dónde sale todo eso, utilizando estrictamente la definición de núcleo, pero puedes pasar directamente acá a la matriz ampliada, si bueno, queda un poco más claro, listo, ya que la matriz ampliada tendría como componentes las componentes de esta matriz A. Listo, quedaría la misma, igualada simplemente a 0 y ya. Y ahí ya empezamos a hacer las operaciones elementales. Bueno, entonces lo primero es convertir este 3 en 0, pues ya como este acá ya está 1, no hay problema, entonces vamos a convertir este en 0. La operación sería esta, fila 2 le restamos 3 veces la fila 1 y lo aplicamos a la fila 2 y nos da esta matriz. Bueno, ahora el siguiente paso va a ser este 4 convertirlo en 1. Entonces nos quedaría esta operación elemental y nos quedaría esta matriz de acá. ¿Listo? Bueno, si se genera alguna duda con estas operaciones elementales, me comentas, ¿vale? Pues aquí no vamos a profundizar en esta parte, pero bueno, si han quedado dudas de ese tema en la parte, cuando apenas lo viste al inicio del curso de álgebra lineal, pues me comentas. Bueno, ahora ya convertido este 1, este menos 1 acá lo vamos a convertir 0 con esta operación elemental y nos quedaría esta matriz y ahí ya quedaría la solución del sistema de ecuaciones que nos quedaría de la siguiente forma. Bien, entonces nos quedaría así. Bueno, espero que hasta aquí hayamos coincidido en los procedimientos y si no, pues me comentas a ver qué pasaría, ¿vale? Bueno, entonces nos quedaría x más 1 medio z, luego nos quedaría y menos 3 medio z y despejamos cada una de ellas. X nos quedaría menos 1 medio z y este pasaría a sumar y nos quedaría 3 medio z y z quedaría igual a z, así que z se nos va a convertir en la variable libre
y sería el parámetro que nos quedaría de la siguiente forma, ya escrito con el parámetro z, ¿sí? Z es variable libre, o sea, puede asignársele cualquier número real. Y entonces, en forma general, la solución del sistema de ecuaciones de ese espacio solución sería x y z igual a este vector, ¿sí? Extraemos la S de el vector y nos quedaría este vector, así que nos quedaría esta pequeña combinación lineal que es un vector y un parámetro, y así podríamos obtener la solución, todas las soluciones del sistema de ecuaciones. Entonces hay infinitas soluciones. Es decir, que el núcleo de esa matriz A es el generado por este vector y la nulidad es la dimensión de ese núcleo, que es 1, ya que es un solo vector. Y ahí ya